Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación que realmente me honra porque creo que realmente una de las profesiones más nobles que tienen la humanidad son los maestros y los profesores. Así que para mí es un enorme orgullo poder estar acá entre ustedes. Sabemos que siempre hubo algún maestro o alguna profesora que nos marcó en la vida y por esa razón realmente estoy muy emocionada por estar acá en este congreso. Bueno, soy, como comentaron, periodista, así que yo voy a hablar un poco de la coyuntura. Como nuestra profesión es un poco de cotidiano, tal vez no profundice, pero sí tratar de entender este momento, que creo que es un momento realmente de gran intensidad política y en el que estamos como región en el epicentro. Está coincidiendo, según mi opinión, disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Está coincidiendo, según mi opinión, con la culminación o la transformación de algunos ciclos de mediano y de largo plazo. Eso es lo que nos va a permitir estudiar y entender la situación en la que estamos hoy y por qué se da esta convulsión simultánea en nuestra región. El mes de octubre y el mes de noviembre fueron los meses realmente de mayor rebelión, de mayor erupción, eclosión, pero son movimientos que vamos a ver que continúan. Comenzó, podríamos indicar así, para hablar de lo más puntual, comenzó con Ecuador a comienzos de octubre, como el caso de Chile, con una circunstancia que parece anécdota, que parece menor, como fue la quita de subsidios del combustible. Esto generó una reacción popular que se llegó al extremo de tener que, en primer lugar, el presidente Lenín Moreno declarar el estado de excepción y llegó a tener que mudar el gobierno de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil. Esto en la historia de Ecuador sucedió solo una vez anteriormente, en toda la historia de Ecuador. Esto marca la profundidad de la situación. Y se resolvió temporariamente por marcha atrás de parte del presidente con esa medida y un acuerdo con un sector de los indígenas, de la Comisión Indígena, que no eran opositores netos al gobierno de Lenín Moreno y sí eran anti-Correa, ¿no? Ya habían mostrado oposición al gobierno de Rafael Correa en el pasado. Inmediatamente surge el tema Chile, también por una circunstancia aparentemente nimia, como fue que un grupo de muchachas empezó a no querer pagar el boleto de metro en Santiago de Chile. Y esto inmediatamente se desparramó por todo el país. Y acá ya empezamos a ver, en mi opinión, tiene que ver con lo de Ecuador, también con algunas protestas que hubo en Perú, si se quiere también en parte con lo que pasa en Argentina y Brasil, con uno de los ciclos que yo nombré al comienzo. Dije que había más de un ciclo que, en mi opinión, están coincidiendo en este momento en su ocaso o en su final. Este ciclo, que es un ciclo mediano, si se quiere, fue el que empezó en los años 70. En los años 70 se produce una situación muy importante en el mundo y es después de Estados Unidos decide no cumplir con los acuerdos de Bretton Woods. Bretton Woods es un acuerdo que se firma en el año 44, prácticamente cuando la guerra
ya estaba decidida, es el que va a crear el FMI, el que va a crear el Banco Mundial, es decir, es aquel acuerdo, el de Bretton Woods, que armó toda la arquitectura económica que tenemos todavía hoy. En ese momento hay una pugna entre un famoso economista llamado Keynes, que seguramente todos conocen, el famoso keynesianismo, y el de White. No triunfa el de Keynes. Keynes pensaba en una moneda común mundial, mientras que White defendía el dólar como moneda internacional. Este dólar, como moneda internacional para todas las transacciones, cosa que nos sigue pasando, tenía que tener un respaldo en oro. Este respaldo en oro se cumple hasta los años 70. Los años 70 necesitan dar a la maquinita de hacer dólares sin respaldo y el gobierno de Richard Nixon incumple con esta promesa, con este acuerdo, y se produce lo que se conoce como el quiebre o el fin de la convertibilidad dólar-oro. ¿Y por qué es importante? Porque a partir de ese momento empieza el ciclo neoliberal que hoy estamos viviendo. Empieza a asomarse en varios sentidos. Primero hay el establishment norteamericano, las grandes empresas, las grandes fortunas, el gran capital, empieza a invertir muchísimo dinero en las universidades, justamente. Acá estamos en un congreso de educación. En las grandes universidades, en los grandes centros de estudio, mucho dinero para promover los valores neoliberales, el concepto económico del libre mercado, a tal punto que en el año 1976 gana por primera vez en la historia un neoliberal el Premio Nobel de Economía, von Hayek, que podríamos llamar el padre del neoliberalismo. Al año siguiente, en el año 77, lo gana Milton Friedman, que también es uno de los padres del neoliberalismo y quizás a ustedes les suene más porque es un hombre que tuvo una gran actuación, gran en el sentido de intensa, de importante, no de buena, en Chile, en el golpe contra Salvador Allende y a favor, digamos, promovido por el general Augusto Pinochet. Entonces vemos que en el año justamente 1973, cuando se produce ese golpe, se toma Chile como laboratorio del neoliberalismo, con Milton Friedman y todos los Chicago Boys promoviendo, haciendo de Chile un campo de ensayo. Luego va a venir Thatcher, va a venir Reagan en los 80, va a venir en los 90, después de la caída de la Unión Soviética, una globalización del neoliberalismo. Pero el comienzo empieza en 1973 en Chile. Por eso digo que hoy se está acabando uno de esos ciclos. Esta protesta que se está produciendo en estos momentos intensamente en Chile, porque por más que el presidente Piñera ha tomado varias soluciones o varias medidas extremas, como por ejemplo también declarar estado de sitio, mandar una represión brutal contra los manifestantes. Hay, ustedes saben, denuncias de violaciones a mujeres confirmadas, o sea, lo que yo estoy diciendo está todo absolutamente confirmado y asentado por organismos internacionales y por el propio Estado chileno. Desaparecidos, hay algunos desaparecidos, hay, varios muertos. Acá yo tengo anotado la cantidad de muertos que había en cada país con respecto a estas, no lo traje, a estas protestas. Incluso dio marcha atrás también con esta medida del aumento del boleto. Sin embargo, el pueblo chileno sigue en la calle porque necesita una de las medidas fundamentales. Es decir, piden varias cosas.
por supuesto, porque el neoliberalismo lo que ha hecho es llevar al extremo de la privatización del agua, por ejemplo. Hay zonas en Chile, voy a decir algo muy fuerte, pero es así, y quiero que me interpreten bien, hay zonas de Chile donde por falta de agua hasta se cuidan de usar, por ejemplo, los sanitarios. O sea, se cuidan en la forma de las comidas, de cómo van a lavar ropa o van a lavar platos. O sea, algo que ya raya en lo insalubre por la privatización del agua, cosa que se conoce poco. El tema de la educación, los estudiantes chilenos, muchísimos de los estudiantes chilenos vienen a estudiar a la Universidad Argentina porque a los padres de clase media les resulta mucho más fácil pagar una renta de alquiler, pagar el viaje, pagar la manutención de sus hijos para que estudien en Argentina antes que poder pagar la universidad en Chile. Ese es el extremo al que llega el neoliberalismo. Entonces, lo que está pasando en Chile hoy es, de alguna manera, el cuestionamiento no solo a la Carta Magna, a la Constitución hecha por la dictadura militar de Pinochet, sino por cambiar la estructura que desde 1973 está inserta en Chile. Hubo cambios en la Constitución, hubo enmiendas, pero nunca tocaron el nudo, nunca tocaron la médula de esa Constitución. Luego podemos sorprendernos también, al menos yo me he sorprendido con la movilización muy fuerte en Colombia. Esto también es algo muy significativo porque Colombia siempre ocupó un lugar muy especial dentro del conjunto de América del Sur en relación a la potencia norteamericana. Colombia siempre fue, de alguna manera, la plataforma de proyección de poder de Estados Unidos en nuestra región. En 1903 o 1906, ahora no recuerdo exactamente la fecha, produce justamente Estados Unidos un movimiento por el cual se desprende Panamá como provincia de Colombia, se convierte en un país aparte y ahí coloca Estados Unidos su gran base militar en el estrecho de Panamá, además, en el canal de Panamá, además de lograr algo que era importantísimo para Estados Unidos y era una conexión bioceánica. Y acá voy al ciclo más largo. El ciclo corto o el ciclo mediano yo lo ponía en 1973 con el golpe contra El Salvador Allende, pero el ciclo largo remite a el momento, el inicio en que Estados Unidos empieza a pensarse como potencia hegemónica. Esto es fin del siglo XVIII, pero pongamos una fecha conocida por todos que en el siglo XIX, que es 1823, la doctrina Monroe. América para los americanos, que como sabemos, la palabra América usada por un norteamericano significa su país, porque en realidad, yo creo que esto no es inocente, en realidad considera que todo el continente es parte de su propio territorio. Y esto en la doctrina Monroe de 1823, poquito después, en 1850, aparece el concepto de destino manifiesto, porque en la base ideológica, en la base conceptual de todo esto, hay componentes religiosos. Las famosas 13 familias que venían huyendo y que se establecieron en Estados Unidos, los primeros colonos, eran colonos religiosos, consideraron ese territorio virgen, entre comillas, claro, virgen, porque para ellos los indios no eran habitantes, los habitantes autóctonos no eran
seres humanos. Entonces consideraban que esta tierra era virgen y la llamaban la Nueva Jerusalén, en el sentido fundacional. Es decir, ellos llegaban a esta tierra, que por supuesto Dios le había concedido, no solo para construir un gran país, sino para civilizar todo un continente de seres inferiores. Esta concepción, que es inicial, uno de los reverendos, por ejemplo, Mather, se llamaba como madre en inglés, es uno de los que más sistematiza esta concepción, es retomada en 1850 por un periodista, por un colega llamado Sullivan, que es el que construye esta frase o este sintagma tan interesante que es el del destino manifiesto, ¿no? Es decir, Estados Unidos siente que tiene un destino manifiesto dado por Dios, que es la de civilizar todo el continente. Y esto aparece de alguna manera u otra con distintos presidentes. Hay uno, presidente Taft, a fines del 19, que por ejemplo dice, bueno, nosotros vamos a cumplir con nuestra misión cuando tengamos 3 banderas en el continente, una en América del Norte, una en América Central y otra en América del Sur. Cuando la bandera norteamericana flamee, dice así, en 3 lugares, América del Norte, América Central y América del Sur. Y acá, más o menos en ese mismo periodo, aparece un estratega que se llama Mahan, M-A-H-A-N, Alfred Mahan, que también completa esta estructura para que el sujeto hegemónico norteamericano o estadounidense se concrete. Él es un gran estudioso del Reino Unido, que en aquel momento era la principal potencia, ¿no? Entonces él estaba maravillado porque pensaba, ¿cómo puede ser que una isla pequeña, en un rincón de Europa, porque si se fijan está en un extremo prácticamente aislado, ¿cómo puede ser que una isla menor, aislada, sea dueña de más de la mitad del mundo? Esa es la pregunta que él intenta contestarse y se responde, domina los mares. Y entonces construye la siguiente frase, quien domine los mares va a dominar el mundo. Entonces a partir de ahí él ve a América como una gran isla, porque tenemos el Océano Atlántico de un lado, el Océano Pacífico del otro. Entonces piensa la estrategia de Estados Unidos como una gran isla, con lo cual el talón de Aquiles es, por supuesto, México. México y América Central es el único lugar peligroso que tiene Estados Unidos, porque en aquel momento todavía los aviones no eran, pensemos que los aviones entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial empiezan. Estoy hablando de fines del siglo XIX, ¿no? 1890, 1880. En aquel momento no era posible que fuera atacado Estados Unidos, ni por el Océano Atlántico ni por el Océano Pacífico, porque eran demasiado evidentes si venía una flota de guerra a atacarlos. El lugar sensible donde podía ser atacado era el sur. Por eso la frontera sur se constituye en lo más importante que tiene Estados Unidos desde su creación. Y acá aprovecho, en mi opinión, en mi hipótesis del libro que nombró Sonia, es que en realidad hay analistas que dicen, bueno, ahora Estados Unidos volvió a mirar a América Latina. Mi hipótesis es que nunca nos dejó de mirar. En realidad siempre nos consideró parte de su territorio. Por supuesto, como cualquier país, tiene distintas estrategias, mejor dicho, distintas tácticas. Hay épocas en que apoyan más la táctica diplomática, del caso podemos decir Obama, que incluso llegó a poner hasta una embajada en Cuba. En el momento actual, obviamente, la táctica es muy vinculada con lo militar y con la violencia. Entonces, más allá de las distintas tácticas que se van tomando, hay que tener mucha conciencia para nosotros los latinoamericanos, tenemos que tener muchísima conciencia de que somos lo más importante que hay para Estados Unidos, porque sin nuestra
nuestro dominio, si no nos controlan, si no nos dominan, se vuelven vulnerables. Ellos únicamente pudieron ser una potencia hegemónica con el control absoluto de toda nuestra región. De ahí toda la doctrina de la seguridad de los años 60, las dictaduras. ¿Por qué? Si proclamaba el mundo libre, ustedes no se acuerdan porque hay mucha gente joven, pero en los años 60 Estados Unidos era el adalid del mundo libre. Pero entonces, ¿por qué defendía todas las dictaduras de Brasil, de Argentina, de Chile? ¿Por qué la CIA estuvo en todos esos golpes? Si era que defendía verdaderamente el mundo libre. Porque es fundamental para Estados Unidos control total de nuestra región. Y esto no significa que necesariamente tenga que tener una presencia física. De hecho, durante mucho tiempo no lo tuvo. Depende de la circunstancia política de cada momento. Entonces, ahora estamos, me parece, cerrando ese ciclo por varios motivos. Primero, porque el liderazgo de Estados Unidos es ya incluso admitido por ellos mismos en decadencia. Entonces, gran parte de los principales estrategas norteamericanos, incluido a Kissinger, están pensando más que en... Porque, bueno, voy a hacer un paréntesis. Cuando cayó la Unión Soviética, ellos sí planificaron un mundo unilateral que se llamaba, incluso tiene su nombre, esa doctrina, que era el siglo XXI, era el siglo americano, ¿no? Esto ya no lo están evaluando y están en una situación de evaluar la menor pérdida posible. O sea, mantenerse como gran potencia hegemónica y tratar de perder lo menos posible. Por supuesto que esto tiene que ver claramente con la aparición lenta pero constante y sistemática de otras dos potencias. Yo me sentaría más en una, en China, en China, pero también Rusia, que con distintas características está rivalizando con Estados Unidos. Ahora voy a hablar un poquito de esta rivalidad y me voy a volver a la región. Está rivalizando de una manera muy diferente a la de la Guerra Fría. Tampoco creo que nosotros podamos hablar otra vez de nueva Guerra Fría. ¿Por qué? Porque en aquel momento la disputa era uno de los centros importantes de la disputa que desencadenó la carrera armamentista, la carrera espacial, etc. Era el tema ideológico. O sea, eran dos ideologías que también se contraponían y que defendían valores, estructuras totalmente diversas. Hoy no está eso. Hoy China disputa a Estados Unidos el tema económico, comercial, de influencia, yo diría, de poder. En parte yo creo, y de esto no hablé, pero tendríamos que hablar porque es muy importante, el golpe en Bolivia, entre otras cosas, además del litio y además de lo que significó el gobierno de Evo Morales como éxito, yo creo que tiene que ver con el famoso tren bioceánico. O sea, Bolivia, estaba muy lentamente avanzando en un tren que iba a unir justamente otra vez los dos océanos, pero abajo. O sea, una parte que pasaba, creo que partía de Brasil, pasaba una parte por Uruguay, cruzaba Bolivia, le daba a Bolivia la posibilidad de la famosa salida al mar, y iba a significar un avance a nivel económico para toda nuestra región extraordinario. Porque, ¿qué quería decir? Que todos nuestros bienes exportables iban a poder llegar a Asia a través del Pacífico de una manera muchísimo más sencilla que contornear el Atlántico, contornear toda la India y llegar finalmente a Asia, cuando esa parte es una parte de una zona de transporte marítimo altamente peligrosa y altamente copada por Estados Unidos. Iba a llegar la ruta de la seda. El proyecto de la ruta de la seda china está pensado para llegar a nuestro territorio. Es decir, y no tiene nada de ideológico. No es que
China nos pide que tengamos determinadas actitudes frente a los derechos humanos o que tengamos un determinado tipo de democracia. No le importa nada. Lo que sí tiene que ver con el desarrollo y tiene que ver tal vez con una política de cooperación o de intercambio diferente a la política de cooperación e intercambio que nos imponía Estados Unidos. Entonces, ese me parece a mí que es el otro tema que nos explica lo que está pasando hoy en la región. El fin de un sistema del neoliberalismo, o por lo menos la decadencia, no sé si el fin es un poquito arriesgado, y un liderazgo, una hegemonía que está en declinación. Entonces, bueno, entre los ferrocarriles me había notado también, se lo comento, el ferrocarril que está planificando Rusia en Cuba. ¿Por qué es interesante? Porque justamente en esta nueva estrategia norteamericana hay un triángulo del mal, que es, esto es dicho expresamente, Venezuela, Cuba y Nicaragua, lo consideran amenazas a la seguridad de Estados Unidos, incluso en el caso de Cuba consideran que es un promotor del terrorismo y que difunde visiones antinorteamericanas. Entonces, en este momento vemos que ha sido gradual. Yo creo que el año 18 y el 19 fueron los más explícitos, pero viene desde prácticamente, creo yo, una fecha para nosotros muy querida, que tiene que ver con noviembre del año 2005, cuando se le dijo no al ALCA. Yo creo que es esa fecha ustedes creo que recuerdan, el presidente George Bush llegó a Mar del Plata con Condoleezza Rice para la firma del acuerdo. Es imposible pensar que si no estaban absolutamente seguros de firmar ese acuerdo, el presidente de Estados Unidos se moviera hasta el sur, hasta Mar del Plata, a ser parte de un congreso donde iba a fracasar. O sea, es impensable. Eso jamás lo hacen. Entonces, bueno, hubo errores por parte de su propia, obviamente, de su propia estructura. No creían que realmente iba a haber 5 presidentes que podían convencer a los 34 o a los 33, no, o 32, porque Canadá tampoco fue convencida, de que no se firmara ese acuerdo. O sea, fue realmente una batalla de dimensiones colosales, ¿no? Lo que lograron Lula, Néstor Kirchner, el presidente de Paraguay en ese momento, Duarte Fruto, el presidente de Uruguay, Chávez, por supuesto, estaba también en aquella cumbre. Evo todavía no había ganado, Evo asumió en el 2006, o sea que todavía era un líder sindical. Entonces, ese momento para mí es un momento bisagra, ¿no? En el que Estados Unidos empieza a reflexionar porque el ALCA había sido una propuesta de Bill Clinton dentro de lo que yo llamaba recién, dentro de esas tácticas diplomáticas, ¿no? O sea, dominar a la región a través de la economía, a través del ahogo y las sanciones, no sanciones, sino el ahogo comercial. Bueno, en ese momento yo creo que empiezan a producirse distintos golpes, el de 2009 en Honduras, distintos golpes llamados blandos, no sé muy bien por qué, son simplemente, yo le digo, nuevos viejos golpes, como los de Dilma Rousseff, que tuvo que ver con una operación legislativa, o con Fernando Lugo, que también
fue víctima de un juicio exprés, ¿no es cierto? Y golpes frustrados. Recordemos el año 2008 contra Evo Morales, justamente. No hubo un momento en que si UNASUR no actuaba justamente en Santa Cruz, que en ese momento se autoproclamaba una provincia separatista, no lo dejó bajar del avión, por ejemplo. O sea, realmente podía haber habido un golpe de Estado contra Evo, no lo hubo. Y el del 2010 contra Rafael Correa también se frustró gracias a UNASUR. Y a partir del triunfo de Trump, se aceleró, sin duda, esta necesidad de control regional, por varios motivos. Primero porque nosotros nosotros los sectores populares y nacionales, dejamos de estar siempre en la defensiva y dejamos de estar en la oposición. Por primera vez fuimos gobierno, tuvimos posibilidades de hacer, de construir, de probar que la heterodoxia no era, que si no se cumplía a rajatabla el plan del FMI, no era una catástrofe, muy por el contrario, se conseguían derechos, a los países les iba mejor, tenían mayor acumulación en el tesoro. Entonces, probar esto, como se probó con, el gobierno tal vez de Evo Morales sea uno de los más ejemplares en ese sentido. Lo que creció ese país, lo que pudo hacer Bolivia en estos 13 años es una cosa extraordinaria y no fue con políticas, ni siquiera con embajador norteamericano en Bolivia, ni con la USAID, ni con la ayuda de la USAID que antes le proporcionaban. Entonces, probar esto frente al mundo, recordemos que Grecia venía a ver lo que estaba pasando, la gente de Podemos venía a ver lo que estaba pasando en nuestra región. Es decir, probar ante el mundo que políticas heterodoxas son exitosas y encima llevan el bienestar a una gran parte de la población es insoportable para Estados Unidos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, necesita, como decía yo, la obediencia completa. Entonces, en este momento se está dando, desde el 18 y el 19, una situación de enorme avance militar y agresividad. Yo les puedo decir que desde en el año pasado, en el año 18, el secretario de Estado, que vendría a ser el canciller, en ese momento era Rex Tillerson, por ejemplo, reflotó la doctrina Monroe en una universidad de Texas, anunció, para que todos lo escucharan, obviamente, porque si lo dice en la Universidad de Texas, hoy día los medios de comunicación lo difunden al instante, que Estados Unidos estaba reviendo el reflotamiento de la doctrina Monroe. A partir de ese momento empezaron a llegar a la región jefes del Comando Sur, jefe del Pentágono, ministros, o sea, Departamento de Estado, Departamento del Tesoro, todos haciendo un recorrido poniendo a Venezuela como eje de la disputa, digamos, intentando que nuestros gobiernos tuvieran actitudes hostiles contra Venezuela, pero también contra China. Este año, en febrero de este año, el Wall Street Journal, que es un periódico, como su nombre lo indica, Wall Street Journal es un periódico dirigido a la clase económica y empresarial norteamericana y mundial, en febrero de este año, anunció que Estados Unidos tiene una nueva estrategia para la región, que la idea era expulsar a Nicolás Maduro, que la nueva estrategia apuntaba a Venezuela, Cuba y Nicaragua, como les comenté, por amenaza a la seguridad, y comenta que si Estados Unidos fracasara en este intento, lo comparó el Wall Street Journal como David y Goliat, como la batalla entre David y Goliat. Sería un David, nosotros, que le ganamos a un Goliat. Entonces, para ir terminando, esta nueva metodología tiene varios aspectos.
Por un lado, lo que yo denominaba estos viejos nuevos golpes. El caso de Bolivia nos pone muy al día en esta situación. Viejos porque son golpes de Estado, son derrocamientos de gobiernos democráticos constitucionales, como el caso de Dilma, como el caso de Fernando Lugo, como el caso de Evo. Lo nuevo es que ya no se pone un general en la Casa de Gobierno, se pone un vicepresidente, caso Temer, caso Fernando Franco. En el caso de Evo, más triste todavía porque es una senadora que se autoproclama y que en las elecciones del 20 de octubre pasado ganó el 4%, tuvo el 4% de votos. Pero es un civil, quiero decir, con un barniz democrático. Viejos golpes porque obviamente hay persecuciones y se busca en este momento con nuevas metodologías. Las metodologías, por ejemplo, de abandonar lo políticamente correcto. Uno escucha a Bolsonaro, presidente Bolsonaro, uno escucha a lo que está diciendo el ministro del Interior Murillo en Bolivia, habla de persecución, así, con todas las letras, de los vándalos. Escucha a un Sebastián Piñera, que también habla de vándalos. Y acá quiero traer a colación algo que dijo el secretario de Estado Mike Pompeo, o sea, el actual canciller de Trump, lo dijo el 2 de diciembre, o sea, antes de ayer. Dijo que Estados Unidos va a ayudar a los gobiernos legítimos de América Latina para que no se conviertan en sublevaciones. Negó que los disturbios que hay en Chile, en Colombia, sobre todo en esos dos países, pero también podemos agregar Haití, Puerto Rico, negó que esos disturbios fueran la voluntad democrática del pueblo. Dijo que la actitud de Estados Unidos para con Latinoamérica se basa en la claridad moral y estratégica, esto es textual, lo que significa que no podemos tolerar los regímenes que consideramos insatisfactorios en la región. Aprovechó para culpar, después dijo que Estados Unidos es el mayor ejemplo de democracia en la historia del mundo y aprovechó para culpar una vez más a Cuba y a Venezuela. Dijo que ellos están tratando de apropiar de estas protestas y tratan de convertir las democracias aliadas de Estados Unidos en dictaduras. También acusó a Rusia de ser una influencia maligna en América Latina. Entonces, vemos que cómo estos dichos de Pompeo, que por otro lado son una amenaza gravísima, coinciden de alguna manera con el discurso que se está tratando de instalar de los vándalos, del terrorismo, de las sublevaciones, digamos, ilegales que se están produciendo en nuestra región para promover una persecución y una incluso intervención de Estados Unidos, que seguramente no va a ser una intervención directa con los marines, pero sí una asistencia en armas o incluso en gente para reprimir más nuestras luchas. Y esto se da ciertamente por lo que yo venía diciendo, una necesidad de poner fin, de desviar, si se quiere, todo el proceso que hemos estado viviendo a partir del siglo XXI y que en el caso de Argentina, afortunadamente, se volvió a retomar con la última elección. Yo creo que el caso de Argentina ha sido, sin duda, un nuevo alerta rojo contra Estados Unidos y no me parece casual
que el golpe contra Evo Morales haya sido inmediatamente después del triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Creo que era la carta máxima que se estaba jugando para evitar que nuestra región tenga que cumpla con su destino de lucha, porque la realidad es que hemos sido siempre una región muy combativa, muy resistente, teniendo en cuenta que tenemos a ese gran hegemón poniéndonos la pata encima permanentemente. Creo que somos una región y una población de una gran resistencia. Y para terminar, entonces quiero marcar dos cosas más. En este momento he sabido que todo este tipo de golpes y promociones cuentan con 3 patas, esto es muy sabido, pero lo repito, cuenta con 3 patas en las que nosotros tenemos que ser, como educadores, como periodistas, tenemos que ser muy, muy activos, porque una de las patas es la comunicación, son los grandes medios hegemónicos, pero también las redes sociales, es decir, es nuestra tarea la de comunicar. Yo creo que esto ha sido, las 3 patas son la comunicación, la justicia, el lawfare, que ya todos conocemos, y el tema militar, ¿no? Entonces, a nosotros creo que nos compete sobre todo defender la democracia y defender sobre todo el aspecto comunicacional que tiene que ver con esta nueva metodología. Y para finalizar, quería señalar que si vemos esta última coyuntura, yo diría que se están produciendo 3 victorias. Una en las calles, evidentemente, que podemos decir Chile como el mayor ejemplo, pero también Ecuador y también Colombia. Es decir, creo que hay una movilización muy importante de una nueva generación también que se está movilizando y que está entendiendo un montón de cosas. Creo que hay una victoria en las urnas. Me parece que el caso de Argentina y México, por supuesto, es muy claro en ese sentido. Y también creo que hay una victoria que tenemos, que no es menor, y que yo creo que es la madre de todas las batallas, y es Venezuela. Que no hayan podido derrocar el gobierno de Venezuela es lo que nos permite que todavía podamos estar acá hablando y pensando en estrategias para el futuro, porque la verdad que la resistencia del pueblo venezolano es un ejemplo enorme para todos y nos está, como en algún otro momento tal vez fue Cuba, que se conservó para todos nosotros. Yo creo que hoy Venezuela es el país que está mostrando la mayor capacidad de lucha, sobre todo con estas medidas que la padecen ambos, Cuba y Venezuela, que son las sanciones económicas, el ahogo, falta de medicamentos para los enfermos, falta de buen alimento para los chicos, es decir, están sufriendo realmente padecimientos muy importantes, además del asedio que ya conocemos. Entonces me parece que es preservar Venezuela, que nosotros preservemos Venezuela, que difundamos, que busquemos superar o busquemos confrontar este golpe de Estado en Bolivia, que Evo Morales pueda volver a su patria, va a ser las tareas que nos tenemos que dar en esta nueva coyuntura. Bueno, nada más, muchas gracias.